en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 7. La palabra de Dios dice así: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. El propósito, hermanos, de hoy, de este día, pues es precisamente darles un reconocimiento a nuestros hermanos padres de la congregación, porque pues con fidelidad el Señor los ha escogido para que sean hombres de fe. Así como se reconocen a los hijos, a la madre, también el padre merece un reconocimiento. El tercer domingo, hermanos, de junio ha sido separado o apartado en el calendario como un tributo a los padres. Se dice que la señora Bruce Dor de Washington es la que se le acredita la observación del Día Nacional en los Estados Unidos del Día del Padre. Y eso se llevó a cabo en el año de 1909. Ella dice que concibió la idea de darle un reconocimiento a su padre, quien había criado a su familia solo, ya que su mujer había muerto. Y él había hecho una tarea inmensamente grande porque había hecho la tarea de padre y madre. Entonces, la señora Hon lo que hace es reconocer la labor de su padre, el arduo trabajo que había hecho, pues ella implanta ese día en 1909, pero en Estados Unidos, hermanos. Entonces, todo eso que, pues, de alguna manera, pues se abre campo para, pues, ahora sí, a los demás países, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es donde se da el origen del Día del Padre. Todo porque la señora Jones es la que, pues, le da el reconocimiento a su padre después, pues, de haber hecho crecer a sus hijos solos, porque su mujer había muerto, pues, en la juventud, ¿sí? Y para esto, hermanos, pues, hablaremos de un personaje muy conocido por todos nosotros, quien es Noé. Noé, ¿verdad? Noé, que significa, del hebreo, significa descanso, o significa consuelo. Y realmente Noé venía a hacer, ¿qué cosa? El descanso y el consuelo, digamos, de la raza humana, ¿sí? Porque se pierde la raza humana, hermanos. Y Dios consuela a la humanidad a través de Noé, porque Él es el motor que sigue para que, digamos, la humanidad siga nuevamente su curso. Porque recuerden que Dios, digamos, a través del diluvio, todo ser humano murió, ¿sí? Y Dios eligió a Noé, un varón, digamos, justo, recto, para que construyera el arca con la ayuda de su familia. Y así puso a salvo, pues, a la misma. Noé, un padre ejemplar, hemos llamado o hemos titulado el tema de hoy. ¿Por qué es un padre ejemplar? Porque vamos a ver 3 puntos de él. Y la primera, hermanos, porque es un hombre de fe. Si se dan cuenta, en la excelencia de la fe, se menciona a Noé. Noé como un hombre de fe. En medio, hermanos, de una generación perversa, ¿sí? Supo reconocer a Dios. Algo impactante que nos llama la atención y que la Biblia registra con respecto de este hombre es que en el capítulo 6 del Génesis, hermanos, nos describe las características que Dios nos da a través del escritor sagrado que fue Moisés, de quién era Noé. Vean lo que dice Génesis capítulo 6, el versículo 8 al 12. En este pasaje, hermanos, se desprende lo que se halla como la gracia en los ojos de Dios, ¿sí? Noé fue hallado gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué?
Porque el Señor describe características, cuando menos 3 características, digamos, propias de este Padre, de este varón de Dios. Y en el versículo 8, hermanos, nos está registrando una de esas características. Fíjense lo que dice: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Eso es una bendición, que muchas veces lo tenemos que en poco. Fíjense lo que dice: halló gracia en los ojos de Jehová. No cualquiera haya gracia en los ojos de Dios. No cualquiera se agrada Dios de las personas. Y Noé fue escogido. Y dice: halló gracia, benevolencia para con este hombre. Dice: estas son las generaciones de Noé. Fíjense, en medio de esta generación maligna y perversa, en que le toca vivir a Noé, hermanos, Dios le permite ser un varón justo, un varón perfecto, en medio de su generación. Porque la generación que le toca vivir era una generación corrompida, maleada. En San Mateo capítulo 4 nos habla de cómo estaba esta generación, hermanos. San Mateo 24, 38. Fíjense lo que dice la palabra de Dios así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Cómo estaba la nación? En todo menos en Dios. Como ahora lo estamos viviendo. El ser humano está tan preocupado en su trabajo, tan preocupado en hacer cosas en este mundo, tan preocupado en otras cosas menos en buscar a Dios. Así estaba la generación de Noé, hermanos, una generación maligna y perversa. Y en esa generación Dios halla a Noé varón justo. Así dice Dios. Dios así lo halló a él. Toda esa raza humana, hermanos, existentes en aquel momento, estaba tan maleada que no había ninguno justo, solamente dice Noé. Y gracias a este varón justo, su familia también pudo llegar a ese nivel de espiritualidad, hermanos. Y dice ahí: y perfecto fue en sus generaciones. Perfecto. Es decir, que este hombre no se corrompió. Es decir, que este hombre no se mezcló con los vicios, no se mezcló con las distracciones de este mundo, sino dice que él fue perfecto. Y es lo que deben hacer los padres hoy día, que no se deben de mezclar con este mundo que cada día está más corrompido, más lejos de Dios, hermanos. Que ustedes, amados hermanos, que son padres de familia, también sean hallados perfectos delante de Dios. El deseo de la palabra de Dios es que ustedes sean el ejemplo de Noé, que sigan ese ejemplo como un varón perfecto en medio de esta generación que les toca vivir. Y luego dice la palabra de Dios: y que Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. Amados hermanos, hombres, padres de familia, si ustedes caminan con Dios, tarde que temprano sus hijos caminarán con Dios. Tal vez ahorita no lo están viendo, no están viendo el fruto ahorita, pero si ustedes permanecen firmes y caminan con Dios, tarde que temprano sus hijos van a seguir sus pisadas. Como dijera el himnólogo en el 2:47: y después de mi muerte, que mis hijos sigan siendo fieles. Pero si un padre es fiel y camina con Dios. Por eso la invitación, amados hermanos, quienes son padres, es que caminen con Dios. Si hoy sus hijos no están caminando con Dios, Dios va a tener misericordia de ellos, porque van a ver el ejemplo de ustedes.
Siempre los padres tenemos que ser ejemplos de nuestros hijos. A lo mejor ellos están en su rebeldía, hoy no quieren nada con Dios, hoy se resisten a buscar a Dios, hoy ponen tantos obstáculos, pero amados hermanos, caminen con Dios y ellos seguirán sus pisadas después, porque fue lo que pasó con Noé. En esa generación, no crean que sus hijos eran tan cristianos, porque si fueran tan cristianos la Biblia lo hubiera registrado. Y nada más registra la vida de Noé. Y Dios nada más da cualidades, características de este hombre que era un varón justo, pregonero de justicia se conoce también, y que era un varón perfecto, que era un buen padre, aunque los hijos no fueran buenos hijos, pero él era un buen padre, y que caminaba con Dios, aunque sus hijos no quisieran caminar con Dios. Pero el ejemplo hizo que ellos apoyaran a su padre en la construcción de la arca, hermanos. El ejemplo. A pesar de la violencia que se vivía, hermanos, en esos tiempos, Dios le concede a este hombre vivir en fe. Vean el verso 11, lo que dice la palabra de Dios de este capítulo 6. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No había cosa buena. No había varón, no había hijos, no había ser humano perfecto. Solamente ¿quién? Noé. ¡Qué bendición! Y qué hombre, porque para vivir una vida recta, hermanos, se necesita de veras ser muy valiente. Y eso es lo que Dios está esperando de los padres hoy. Que sean valientes ante esta violencia que se vive en esta humanidad, esta degeneración que hay, hermanos. Los padres deben de ser ejemplos. Ejemplo de sus hijos. Dios vio, hermanos, digamos, el cómo este hombre era un hombre justo. Dios miró esa parte, que este hombre era un hombre justo a pesar de la mala manera de vivir de su nación. A pesar de la mala manera de su nación. Vean lo que dice el capítulo 7, verso 1. Y sigue ratificando Dios cómo era este hombre. Dice así: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjense cómo dice Dios: a ti, y nadie más que a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No había más hombres. Amados hermanos que son padres, Dios ha puesto sus ojos en ustedes y los ha visto justos. Por eso están aquí. Otros estarán en el trabajo, pero Dios los ha mirado a ustedes para que sean ¿qué? Para que sean perfectos en esta generación, hermanos. Por eso Dios vio como a un hombre justo, a este hombre en medio de esa generación maligna. Con su fe, hermanos, contagió a sus hijos. Su fe contagió a sus hijos. Yo no sé si algunos de los padres recuerdan cuando sus hijos eran pequeñitos y ustedes abrían su Biblia, y ¿qué hacía el pequeñito? Buscaba también un libro y quería también abrir ese libro. No sé si se dieron cuenta que sus hijos, hubo una época donde los imitaban. Todo lo que ustedes hacían, ellos lo hacían. Era la época de aprendizaje y donde ellos estaban formando su carácter. Sin darse cuenta ustedes, ellos estaban formando su carácter a través de ustedes. Si ustedes no oraban, ellos no oraban. Si ustedes no cantaban, ellos no cantaban. Por eso muchos malos hábitos aún se dejan ver. Si ellos llegaban tarde, si ustedes como padres llegaban tarde a la iglesia, sus hijos que también, pues también. O sea, todos nuestros actos, hay una época de
hermanos, de la edad de nuestros hijos, desde el primer año hasta los 11, porque ya a partir de los 12 ya se formaron su carácter. Es donde ellos aprendieron. Y no dudo yo que Noé haya enseñado, o sus hijos hayan visto cómo este hombre alababa, tenía su altar con Dios, tenía comunión con Dios. No creo que estos hijos no hayan visto esto. Yo digo que sí lo vieron. Por eso siguieron sus pisadas. Porque somos ejemplo de nuestros hijos. Su fe lo llevó a creer en lo que no había visto. ¿Qué no habían visto los ojos de Noé, hermanos? ¿Qué no habían visto los ojos de Noé? Los ojos de Noé nunca habían visto una lluvia. Nunca habían visto una lluvia. El vapor del aire y el suelo. Porque la tierra se regaba con el vapor de la tierra. Y cuando Dios le dice, prepárate un arca, porque voy a mandar un diluvio, la gente le dijo, ay, Noé, estarás muy loco. Ay, Noé, estarás mal de la cabeza. Bueno, ¿qué tantas sandeces le habrán dicho? Sin embargo, ¿qué hizo Noé? Noé creyó. Noé creyó. Noé creyó. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros creer. Aunque las cosas no las hayamos visto, necesitamos ¿qué? Creer. Los padres tienen que creer que un día sus hijos volverán al camino. Ellos tienen que ser fieles al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 6. Dice así, y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjense, le dice Dios, yo voy a traer un diluvio, voy a traer lluvias y voy a destruir todo. Y Noé creyó. La demás gente no creyó porque nunca había llovido. Es como si nosotros nos dijeran, el Señor viene por segunda vez, pero yo creo por fe. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, pues no va a creer, van a decir, pues no es cierto, ¿verdad? O cuando venga el arrebato de la iglesia y empiezan a desaparecer el ser humano, ¿qué van a decir? ¿Fueron los ovnis? Fíjense cómo Satanás está envolviendo la mente del ser humano para no creer en el poder majestuoso de Dios. Sin embargo, eso va a suceder. Amados padres, es una tarea de que ustedes crean en lo que Dios les ha dicho. Y si Dios ha dicho que su familia va a ser una bendición, y si Dios les dio un hogar, y si Dios les dio una esposa, les dio una familia, les dio hijos, es porque son bendecidos de Dios. Y que sus hijos continuarán la tarea. En la manifestación de su fe de Noé, hermanos, él salvó a su familia. Vean el versículo 7 del capítulo 7 del Génesis, hermanos. Y vino Noé y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. Fíjense, gracias a la fe de Noé, que también sembró en el corazón de su familia, esa familia se salvó. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? ¿Cuántas personas? ¿Se salvó toda la nación? No, solamente Noé y su familia, que fueron ¿qué? 8. Amados padres, de ustedes depende que su familia se salve, de ustedes, porque son la cabeza y la corona de la creación. Noé fue un hombre trabajador, porque con temor, dice, preparó el arca, aparejó el arca. Así lo dice Hebreos 11:7, lectura que ya leímos. ¿Sí? Con temor aparejó el arca. Y temor no es con miedo, sino ese temor es
¿De qué? De presteza, de gozo, de alegría, de rapidez, o sea, es lo contrario del miedo, hermanos. De respeto, de gusto, todo eso. Se apresuró, fue diligente, porque le dijo Dios, prepáralo, porque vas a salvar a tu familia. Si Noé no hubiera hecho caso en construir el arca, también él y su familia hubieran perecido. Pero porque tenía fe y creyó en Dios, salvó a su familia. Su familia entró en la promesa, en la fe de Noé, hermanos. Por eso fue un hombre trabajador, porque como buen padre demostró su fe ante su familia y ante la gente que le rodeaba, a pesar de tantas cosas que le podían estar diciendo. ¿Cuántos no se burlarían de este hombre? Que estaría loco. Si nosotros leemos documentales, hermanos, hay gente de cómo fue esa época, de cómo la gente se mostró con Noé. Lo cierto es que él sí creyó en Dios y como un buen padre demostró su fe ante su familia. No fue un hombre perezoso, ¿sí? No fue perezoso en su trabajo, sino que él se puso manos a la obra. Vean el capítulo 6, versículo 22 del Génesis. Dice así la palabra de Dios. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. En otras palabras, obedeció. Obedeció. Y tenemos que ser obedientes. Sí. Su trabajo, dice, garantizaba ¿qué cosa? La seguridad. Fíjese, la seguridad de su familia. Su trabajo era una garantía de que su familia iba a estar bien. ¿Qué pasa cuando un padre no trabaja en el hogar, hermanos? ¿Quién garantiza la seguridad de su familia si no es la cabeza del hogar, si no es su padre? Bueno, ahorita ya con los tiempos que han cambiado, pues ya también influye que la mujer, pero antiguamente era solamente el hombre. El hombre era el que tenía que proveer el hogar. La madre era la que tenía que educar y enseñar a los hijos. ¿Sí? Hoy los hijos son educados en la escuela de la vida, porque a veces los padres han enfocado ¿qué? En sus trabajos. Y por eso la sociedad cada día va de mal en peor. Pero ustedes, amados cristianos, si tienen un trabajo, también tienen que educar a sus hijos. Tienen que enseñarle a sus hijos. Por eso Noé, hermanos, garantizaba la seguridad de su familia. Vean el capítulo 7, verso 23, lo que dice. Así fue destruida toda sustancia que vive sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídas de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Fíjense, todo fue destruido. ¿Y quién se salvó nada más? Noé y su familia. Gracias ¿qué? Al trabajo que él realizó y aseguró la salvación de su familia. En tercer lugar, hermanos, Noé fue un ejemplo de hombre de altar. Vean capítulo 8, verso 20, la palabra de Dios dice así, Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Fíjense, ¿qué hizo Noé? Fue un hombre de altar. Un hombre de oración, un hombre que buscó a Dios. Recuerden que estamos hablando en el Antiguo Testamento donde se ofrecían ¿qué? Sacrificios, ¿sí? Donde se ofrecían sacrificios. Es como si dijéramos hoy, los padres doblan sus rodillas y oran continuamente por la vida de ¿quién? De sus hijos.
Esa es su tarea, amados hermanos. Doblar sus rodillas, ¿para qué? Para bendecir a sus hijos, orar por sus hijos. Así como dijo Job, no sea que alguno haya hecho algún pecado, voy a orar por él. Por muy cansado que estén, amados hermanos, su deber es orar por su familia, para que también su familia se salve. Por eso este hombre, dice, fue un hombre de altar. Y esta enseñanza lo aprendieron sus hijos. Su vida cotidiana, su vida cristiana, su vida laboral, todo eso lo aprendieron sus hijos de él. Y la pregunta es, amados hermanos, ¿qué están aprendiendo sus hijos de ustedes? Tienen que aprender de ustedes. Enséñenles a temer a Dios. Un buen padre saca un buen tiempo para el Padre Celestial. Tengan su tiempo de comunión con Dios. El padre que es dirigido por Dios, hermanos, tendrá una familia bendecida. El padre que es dirigido por Dios va a tener una familia bendecida. Les digo, tarde o temprano sus hijos van a caminar en su fe. A lo mejor sus ojos no lo verán, pero después que estén muertos, sus hijos continuarán la tarea que ustedes le habrán sembrado. Que el Señor, hermanos, añada bendición a las vidas de nuestros hermanos, cabezas de hogares, que el Padre Celestial los llene de fe, les llene de fortaleza y sobre todo, hermanos, no dejen de buscar a Dios y aseguren la vida de su familia. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.